tardes, señoras y señores, bienvenidos a la tertulia. Biosfera Televisión, tiempo de poner al día el reloj de la actualidad insular, de estas cosas que suceden alrededor de nuestra isla o que tienen que ver con Lanzarote en este viernes, primer día después de repetir en fase 4. Ayer, ahora lo vemos, enseguida el Consejo de Gobierno se reunía, como ya anticipábamos estos días pasados, para evaluar, para repasar la situación de cada una de las islas y, en función de los indicadores, aumentar o relajar todos los protocolos de anti-COVID. Bien, pues en Lanzarote vamos a mantener la fase 4. Lo bueno es que, en principio, una semana, el próximo día 11, el próximo jueves, lo van a revisar. Ahora hablamos de ello. Saludamos primero a Paola Delgado, compañera de redacción, periodista. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Jaime. Lo bueno, ¿no? Siempre nos gusta mirar la parte buena de las cosas. Preveíamos que teníamos muy claro que íbamos a seguir en fase 4, ya lo habíamos dicho. También decíamos que probablemente 2 semanas. Bueno, el Gobierno nos ha dicho una semanita a ver qué tal se portan. Yo creo que en lugar de 2 semanas han dado de plazo esa semana hasta el próximo día 11 de febrero, como comentabas, porque yo creo que en principio se están cumpliendo las previsiones de que, a pesar de que sea de manera muy lenta, estamos mejorando. Y luego lo veremos también en unas declaraciones que hemos cogido hoy, porque parece que la situación, eso de menor número de PCR realizados, menor número de casos por día positivo, pues va encaminado a eso, ¿no? A que la previsión, aunque de manera lenta, repito, pero vamos mejorando. Yo creo que es da un poco de esperanza. Sin embargo, el número de casos sigue aumentando y eso es lo verdaderamente llamativo, o lo que probablemente llame mucho la atención a los telespectadores, porque es verdad lo que dice Paola. En fin, aquí normalmente decimos verdades, eso ya lo intentamos, aunque se da por pensado siempre, ¿no? Pero me refiero que efectivamente se van reduciendo el número de nuevos contagiados detectados, pero sin embargo, la gente que está hospitalizada tiene la enfermedad muy, muy severa, ¿no? 2 muertos en las últimas 24 horas, hasta un total de 25, ¿puede ser? 25 sí. Muertos en total. Y lo que llama más la atención, ¿no? Quizás estábamos acostumbrados a que, desgraciadamente, ¿no?, los fallecidos eran de una edad bastante avanzada, pues tanto la de ayer como la de hoy. Ayer falleció una mujer de 56 años que se encontraba en ese caso en su domicilio, sí que tenía patologías previas, nos comentan, y hoy fallece una mujer de 50 años que se encontraba ingresada en la UBI, con lo cual pues la edad también llama bastante la atención. Y como comentabas, los hospitalizados, Jaime, también la presión hospitalaria sigue siendo y estando ahí, ¿no?, porque son 57 los ingresados actualmente. Continúan, como ayer, 21 personas en la UBI y en planta hay 36, con lo cual son 3 personas más que en la jornada de ayer. Pues es así, 57 personas ahora mismo en el Hospital General, 21 personas en la UBI y otras 3 personas que no tienen nada que ver con COVID, que también están en la UBI. 24 personas hay ahora mismo en la UBI del Hospital General. Recordemos que la UBI del Hospital General solo tiene 10 camas, o tenía, ahora han tenido que buscarse la vida, habilitar otras zonas, y todo eso en detrimento de otros servicios que tiene que prestar el Hospital General, con lo cual está causando muchas veces el azar, la mala suerte, pero otras muchas la irresponsabilidad probablemente, igual no, de las personas que directamente están ingresadas, sino que se ven arrastradas por familiares o por amigos o por otra gente que no ha guardado las distancias o que no ha cumplido con los protocolos anti-COVID y se encuentran ahora en una situación un tanto extrema. Bueno, lo que hemos dicho, vamos a seguir en fase 4, por lo menos hasta el jueves de la próxima semana. Este era el momento en el que el portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, después de la reunión del Consejo de Gobierno de cada jueves, anunciaba el estado en el que queda cada una de las islas. Gran Canaria en el nivel 3, Fuerteventura en el nivel 2, Lanzarote en el nivel 4, las islas de La Palma y La Gomera en el nivel 1 y El Hierro en el nivel 2. En La Gomera los índices son prácticamente 0, como saben, los que tenemos. Y en La Palma muy bajitos, 6,05. Estas restricciones en estos niveles, que son los que se corresponden con los acuerdos que hemos ido adoptando de establecer un marco y en función de cómo se muevan los índices, atribuir un nivel a cada isla, se mantendrán hasta el día 11 de febrero inclusive, en principio, que es
el jueves de la semana que viene, cuando nos volvemos a reunir, salvo que, como ha ocurrido alguna vez, alguna circunstancia imprevista nos obligue, o a la evolución nos obligue a tomar otra decisión. O sea, los índices siguen igual, aunque la situación es ligeramente mejor. Hay que decirlo, y por lo tanto hay que reiterar el llamamiento que una y otra vez hacemos para que se cumplan. Pues reiterar los llamamientos a la responsabilidad, mantener la distancia, la higiene de manos, la mascarilla, en fin, todas estas cosas que sabemos y que no todo el mundo pues todavía tiene grabado a fuego como se debería. Y en cuanto al número de datos que ahora mismo hay detectados en Lanzarote, hace ya un par de fechas que hemos bajado de los 1000, ¿no? Sí. Efectivamente, ayer conocíamos que nos mantenemos en 929 casos activos actualmente, después de que en la jornada de ayer jueves sumásemos 59 nuevos positivos y 51 altas médicas. Es cierto que esos 59, bueno, como decimos, días anteriores habíamos sumado pues 30 y pico, 40 y pico, ahora 59, pero en fin, yo creo que como comentaba, ¿no? En este caso la situación, y repito, de manera muy lenta, pero yo creo que ligeramente va mejorando, ¿no? Bueno, pues dicho queda. Enseguida hablamos con un responsable de uno de esos, digamos, nuevos oficios que hemos conocido a raíz de la pandemia, aunque ya existía, siempre ha existido. Lo que ocurre es que se ha hablado más de ellos a raíz de la pandemia, que son el colectivo de rastreadores. Ahora hablamos de ello, pero antes otra imagen de este día, una manifestación, digan ustedes, ostras, sí, casi no se puede salir a la calle para nada. Bueno, pues a pesar de eso, los sindicatos continúan en pie de guerra, reivindicando, en este caso, Paula, para los trabajadores del sector comercio. No acaba de celebrarse o de firmarse o de constituirse el convenio para este tipo de trabajadores, que ahora pues están un poco al libre albedrío de lo que cada comercio quiera. Unos les harán trabajar 6 horas, otros 7, otros les pagarán 500, otros 1000, otros 2000. Quieren el convenio y quieren que se cumpla ese convenio, ¿no? Sí, exacto. Luchan por desbloquear ese convenio que conlleva, entre otras cosas, pues como dices, luchar por unas condiciones laborales pues dignas, como ellos dicen, y también por el tema del salario, ¿no? El salario mínimo interprofesional. Son varias cosas que incluyen ese comercio y que, como decimos, y más en estas circunstancias, ¿no? Pues es un sector que también se ha visto bastante afectado y, como estamos viendo, eran más de... la cifra la conocíamos antes, igual se ha añadido algún manifestante más, algún coche más, pero hasta lo que conocíamos antes de entrar en esta tertulia eran unos 80 coches los que se habían unido a la manifestación. Mira, había un coche exactamente igual que el mío. Digo madre mía, salió a reivindicar por mis derechos y no me he enterado. Bueno, pues ojalá se cumpla todo esto. Yo recuerdo muchísimas luchas en Lanzarote, la del convenio de hostelería, bueno, un montón. Y este es el del comercio, o sea, a igual trabajo en los comercios, pues iguales condiciones laborales en todo el archipiélago. Bueno, vamos ya, como les decía, a conocer más a fondo. Ya ha estado aquí en esta casa, Paola tuvo oportunidad de hablar con él, es Baltasar Gómez, el máximo responsable del equipo de rastreadores del Hospital General, o en fin, del área de salud de Lanzarote, a quien ya saludamos. Hola Baltasar, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de saludarle, no habíamos tenido oportunidad de charlar directamente, sí con Paola. Bueno, antes que nada, bueno, aunque ya se ha hablado de eso, los rastreadores, se ha hablado muchísimo de esta profesión, de este oficio, de esta actividad, pero que ha existido siempre, ¿no? Evidentemente, ahora en la pandemia se ha multiplicado por mucho, pero es una figura que en la sanidad ya estaba ahí, ya existía, ¿verdad? Bueno, sí, la verdad que no con el nombre de rastreador, pero sí, hay ciertas enfermedades que precisan de realizar lo que se llama un estudio de contactos entre las personas convivientes o contactos estrechos en diferentes ámbitos y bueno, es un trabajo muy similar a lo que es el rastreo. Antes que nada, bueno, pues mostrar naturalmente
toda nuestra admiración hacia su trabajo, yo lo he dicho en determinadas ocasiones, porque son ustedes fundamentales a la hora de acortar, de tapar las salidas que pueda tener algún brote, algún contagio. Básicamente se trata de esto, ¿no? Se trata de conseguir que las personas que han sido contagiadas y que se detectan cuenten dónde han estado, y ustedes a partir de ahí tratar de acotar lo máximo posible el número de personas con las que se ha visto ese nuevo contagiado, ¿no? Efectivamente, una vez que el médico interviene, el médico COVID, que le da la noticia de que su prueba ha salido positiva, le refiere que el equipo de rastreo le va a llamar y que esté pendiente al teléfono. En cuanto nos pasa el caso, procedemos a identificar a la persona y explicarle claramente los conceptos y según protocolo de lo que es un contacto estrecho, y bajo ese paradigma pues va identificando a personas que considera que son contactos estrechos. Después esa información la verificamos con cada una de las personas que nos refiere y que llamamos, se les da un tiempo de reflexión para que si por el nervio, por el impacto de la información que le ha dado el médico, no es una noticia fácil de que tienes el coronavirus o que eres portador del coronavirus, pues le llamamos luego un poco más tarde o nos devuelven la llamada y nos aportan a aquellas personas que olvidaba o que no recordaba bien. El estudio siempre queda abierto y modificable de aportar casos que realmente sean contactos. Hay personas que suplantan ser contactos de otros y cuando se establecen las medidas, pues son reticentes a llevarlas a cabo porque saben en el fondo que lo que querían era hacerse una prueba y no tener una cuarentena. Si eres contacto estrecho, tienes que tener una cuarentena de 10 días según los protocolos actuales del Ministerio de Sanidad y del Gobierno de Canarias. Por tanto, si eres contacto para una cosa, para el estudio, tiene que ser para mantener la cuarentena y seguir las indicaciones que se le da por el equipo de rastreo y con posterioridad en el seguimiento por sus respectivos médicos. Hola, muy buenas tardes, Baltasar. Yo quería preguntarle porque, claro, esta tercera ola, pues imagino ha pillado desprevenido a muchísima gente, entre otros imagino que a ustedes, no, ahora nos comenta, me consta que han ido reforzando el equipo de rastreadores a lo largo de todos estos meses. Concretamente, en esta tercera ola, en este pico que hemos sufrido, ¿cómo lo han sobrellevado? ¿Han podido sí, llevar la situación con normalidad desde el equipo de rastreadores? Pues sí, ha costado mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero con el incremento un poquito de la plantilla de aquellas personas que tuvimos en la segunda ola formadas y que por la bajada de casos hasta la tercera se devolvieron a su centro de salud para que ejercieran su profesión como enfermeras, enfermeros en sus respectivos centros, y ya los que estaban formados se les ha pedido volver a muchos de estos integrantes, y además también hemos contado con el apoyo del personal del Ejército del Aire, que teníamos 3 en activo, 6 en reserva, los repescamos a los 6 y ahora estamos precisamente también formando al último que nos falta para completar el número de 10 rastreadores militares. Justamente el lunes empezamos con una rastreadora nueva, formándola para que esté operativa en cuestión de una semana. En esta tercera ola, como apuntaba bien Paola, que ha sido, en fin, se ha desbordado absolutamente todo, ustedes han mantenido una altísima efectividad. Se ha trascendido recientemente que en 85 de cada 100 casos, a pesar de que los casos han sido muchísimos, como estamos viendo, ¿no? Hemos superado los 1000 en activo a lo largo de muchísimas fechas, pues en 85 de cada 100 casos han conseguido ustedes, en fin, detectar exactamente dónde ha estado y localizar a toda la gente de cada uno de los contagiados, ¿no? Eso es una cifra muy alta, me imagino. Efectivamente, sí. Tenemos el honor de tener de las cifras más altas de Canarias y a nivel nacional también. Pero bueno, esto solo hace más que motivarnos y ver refrendado nuestro trabajo. El equipo trabaja en sintonía, la verdad que el mecanismo está ahí, la profesionalidad y bueno, el trabajar sin descanso y después ver esa posibilidad de detectar subbrotes dentro de un brote y la conexión de unos con otros, eso es lo que hace que la trazabilidad sea tan alta. Es decir, sabemos en ese 85% el caso, cuántos casos secundarios origina y en qué ámbito se dan esos casos. Y a veces ha integrado distintos subbrotes, como le digo, dentro del ámbito familiar, laboral, escolar o de ocio, ¿no? Y entonces, bueno, pues de eso se trata, de tener, como siempre digo, el símil de la foto lo más nítida posible de lo que está pasando en Lanzarote y de dónde nos vienen los casos.
Baltasar, me comentaba, bueno, este tanto por ciento imagino que se consigue, entre otras cosas, gracias a la colaboración también de las personas, pero luego también hay otra pequeña parte. El otro día tenía el placer de entrevistar a las directoras de atención primaria, médica y enfermería, y me comentaban que, bueno, que hay gente que la irresponsabilidad llega, en fin, es muy grande, y hay gente que incluso no coge el teléfono o no cuenta la verdad. Yo imagino que esto desde el equipo de rastreadores no se entiende a estas alturas, ¿no? Imagino que se vive con bastante impotencia. Pues sí, la verdad que en algunos casos son pocos, pero te desmotivan mucho. Precisamente ahora mismo encima de la mesa tengo un caso que el rastreador ya desde ayer por la tarde ha contactado en 2 ocasiones con una persona y hay una negativa a darnos los contactos de las personas que ha atendido en su ámbito privado, y de continuar así pues vamos a tener que pasar el caso a las autoridades, en este caso al juzgado, porque sabemos que hay un número considerable de personas que están expuestas y que necesitan estudiarse para quedarse tranquilas, para que sus familias se queden tranquilas y bueno, porque hay que hacerlo así, ¿no? La segunda ola la achacamos a, bueno, pues un comportamiento, digamos, más de la juventud, que quizá, bueno, pues coincidió el fin de la desescalada, el principio del verano, recibir un mensaje, un falso mensaje de que eso se estaba relajando, unido a que la primera ola en Lanzarote, pues afortunadamente no afectó demasiado, a pesar de que hubo 9 fallecimientos, cabe recordar. Pero, ¿y esta tercera ola se puede achacar a algo, a lo de las Navidades, a los turistas que pudieron llegar? ¿A qué podríamos achacarlos? Es que hay algo muy, muy concreto a donde mirar. Pues mira, en nuestra opinión y la del equipo, realmente ha tenido un factor determinante el ambiente festivo que nos ha acompañado en el periodo de Navidad y Reyes. Es totalmente claro cómo aumentaron la contagiosidad en los días 5, 6, de ahí para adelante. Los pacientes con síntomas eran tremendos y cuando se rastreaba se veía perfectamente que había implicaciones, estudios de rastreo o estudios de contacto muy amplios, con muchos integrantes, y eso quiere decir pues, que no se han cumplido las normas de la manera que se tenía que haber cumplido. Se entiende, en cierto modo, tenemos una cultura muy ligada al periodo de navideño, a las compras, al ocio. La población está muy saturada realmente de tanto tiempo de pandemia, los sanitarios pues también, pero no nos queda más que estar aquí y estar disponibles para intentar sacar esto adelante, pero todos estamos en realidad cansados de tanto tiempo de pandemia. Y bueno, pues ahí se ha visto y se preveía, pero no tanto, el desborde de casos, el aumento de casos, mejor dicho, que hemos tenido. Hemos llegado a tener diariamente 115 casos, 102, 85 y rondando la centena de casos. Eso son muchas llamadas que hacer, muchas conexiones que hacer. Están muy despiertos porque ha habido familias enteras que, si no en la primera prueba PCR, a la segunda o antes de la segunda, porque empezaba con síntomas, han caído familias enteras, ¿no? Y es verdaderamente muy llamativo. Claro, y el trabajo de ustedes, déjeme que se lo pregunte, termina solamente cuando la persona con la que contactan pues consiguen darle cita para que se haga la prueba, lo ponen en cuarentena, le preguntan por los contactos y tal, o va más allá, y le pregunto, es decir, si de repente descubren que un positivo pues ha estado con 15 personas o con 20 personas en un contacto estrecho, cosa que evidentemente no podía hacerlo porque están limitadas las reuniones pues a 4 o a 6 o a 2, en fin, depende un poco de la circunstancia. Pero me refiero cuando ustedes le preguntan a uno, bueno, ¿cree usted sabe usted dónde lo ha podido coger? Y dice, bueno, es que estuve en una reunión con 20 amigos. ¿El trabajo de ustedes termina llamando a los otros 19 o dan cuenta de ello a la autoridad competente, a la policía? Pues nuestro trabajo se da cuenta a la policía en aquellas situaciones que puede tener una importancia en las consecuencias del no tomar medidas. Nuestro trabajo es identificar los contactos, hacer educación sanitaria, hacerle ver que aunque no ha estado correcta esa reunión familiar, ya se ha dado, no podemos hacer nada por evitarla. Sí podemos hacer diciendo ahora y diciendo todo el mundo, pues eso, que deben de respetar la norma que hay ahora mismo en
en la fase 4 en la que estamos, de no haber más de 4 personas reunidas. Si detectamos que se reúnen 6, pues tenemos que identificarlas y hacer educación sanitaria y ponerlas en manos del sistema en el sentido de hacerles las pruebas y verificar o tratar de cortar la cadena de contagio. Reprimir nosotros no somos quien realmente. Sí sabemos que se están dando fiestas a las no de determinadas ilegales o grupos de personas que se reúnen según qué contexto, pues si somos conocedores tenemos que notificarlo porque evidentemente eso no es legal o puede tener unas consecuencias para la salud de la comunidad. Y como recordaba esta mañana en otro medio, la salud de la comunidad está por encima de la salud individual. Por tanto, no nos gusta ese tipo de comportamiento, tenemos que hacer todo lo posible por cumplir la normativa, pero nosotros tenemos que brindar educación sanitaria, brindar un seguimiento a los casos con sus médicos o con el equipo COVID en el caso de que sea un positivo y tratar de que cumplan las medidas y que se corte esa cadena de contagio de personas a personas. Y cuando usted ve que hay gente que todavía niega la existencia del virus, ¿qué piensa? Pues me da mucha pena porque hay muchísima gente que ha perdido la vida en esta pandemia y mucha gente que lo está, a pesar de haberlo hecho bien, han sufrido las consecuencias de unos pocos que no lo hacen bien. Tantos compañeros, compañeras, tanto a nivel sanitario como no sanitario, digo del hospital me refiero, o del Servicio Canario de Salud, de centros privados, cuerpos de seguridad del Estado, todas las personas que están trabajando, luchando, dejándose la piel para ayudar y para contribuir en el mantenimiento o en la disminución de la pandemia, pues me da realmente mucha pena. A estas alturas, pues haya personas que no crean en esto. Baltasar, otra de las cosas a las que siempre, bueno, nos mantenemos siempre a expectativa es cuando Sanidad informa del número de brotes que hay en cada isla, en Canarias. En el caso de Lanzarote nos llegaba hace, pues no recuerdo, hace unos días, ayer o antes de ayer, el número de brotes que se habían detectado recientemente en la isla y si no recuerdo mal eran unos 40 y además cada uno de ellos afectaba a un número considerable de personas, 20, 15, 12... Lo que le pregunto es básicamente dónde sigue estando el mayor problema, porque nos informaban de origen familiar y social y sobre todo si están controlados ahora mismo. Sí, mira, el tema de los brotes, tener un brote activo por decreto, digamos, por la normativa, desde que un brote se inicia con al menos 3 personas o más, está abierto durante 28 días. Mientras se vayan aportando casos secundarios en esos 28 días desde el inicio, pues pertenecerían al brote una vez determinada la vinculación de un caso con otro. Bien, ahora mismo estamos en un proceso, gracias a que la tendencia es a la baja de casos, en reunificar muchos de esos brotes. Bien, a veces detectamos un brote de una familia con 3, 5 integrantes, pero sabemos que tiene conexión con otro brote. Eso hay que investigarlo y demostrarlo. Y a salud pública no le vale con el mero hecho de que tú le digas esta persona pertenece a tal brote, hay que justificarlo, tiene que quedar constancia muy clara de esa conexión, interrogando a los familiares y a los contactos. Y una vez que eso se demuestra, pues se unifica ese brote. Posiblemente esos 40 brotes de que se hablaban, pues seguramente se quedarán en unos cuantos menos. De hecho, estamos ahora mismo trabajando en el proceso de reunificación. Yo tengo encima de la mesa, lo he hablado hoy con Salud Pública y ahora las dos me van a llamar para reunificar 3 brotes. Serán 3 brotes de 5 o de 7 personas que formarán uno de 20 o de 21, pero realmente bajaríamos el número de brotes, ¿no? Por esa buena trazabilidad que tenemos y por demostrar esa vinculación de uno con otro. Es decir, que ya en estos días, hoy, ayer o mañana, un día de estos, se da por concluido el brote surgido, o el último de los brotes que puede haber surgido, el día 6 de enero, o sea que ya es la última fecha de Navidades, ¿no? Efectivamente, si realmente ya casos que salgan, aun pudiendo demostrar que tuvieron una vinculación, si han superado los 28 días, con un solo día, ya no entraría en ese brote inicial, digamos, que ha tenido varios subbrotes. Por definición, es lo que... Más que nada para concienciar a la gente, la mayoría de estos brotes, el mayor problema sigue estando o el origen sigue estando en las reuniones familiares, mayormente, o hay otro tipo, esto se ha desplazado y hay otro tipo de, en fin, de reuniones sociales o fiestas que cause estos brotes.
Bueno, ahora mismo sí, la mayoría de los brotes que tienen implicación en familiar, y dado que empezamos el día 11 de enero, el 15 empezamos con la disminución de la fase 4, en la que máximo 4 personas, 2 no convivientes y demás, sí se está notando que los brotes se están dando en esos contactos estrechos que identificamos entre el día 1 y día 10, es donde están apareciendo algunos en primera prueba u otros en la 10ª prueba, en la del control antes de dar el alta. Ahí suelen dar muchos de ellos positivos y se queda cerrado al entorno familiar, ya no son tan productivos en número de casos como eran antes, como consecuencia de estas fiestas que tuvimos, de Pues las Baltasar festividades. Gómez, muchísimas gracias por atendernos estos minutos. Tienen, en fin, todo nuestro respeto, nuestra admiración y el deseo de que todo esto termine cuanto antes y desearles un feliz trabajo. Muchas gracias. Bueno, de todo el equipo de rastreo, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias y buenas tardes. Bueno, mañana hemos estado en la zona COVID, en el auto COVID, ¿verdad? Hablando con la gente de allí. Yo todavía no he ido. O he sido bueno o tengo el pellejo más duro que Satanás, pero el caso es que no me ha dado nada de eso, ¿no? Ni he estado en contacto con ninguna otra persona, etcétera, etcétera. ¿Cómo es la situación que se está viviendo allí en el auto-COVID, Paula? Pues a ver, yo no sé si porque se estén cumpliendo las previsiones, lo que estábamos diciendo, pero sí es cierto que a la hora a la que nos hemos acercado estaba bastante vacío. En función que pasábamos el tiempo allí, sí que iban llegando poco a poco más coches, porque por lo visto hay una hora clave en la que parece que hay un pequeño parón, imagino que por las citas, ¿no? Por la hora en la que se dan las citas, pero sí que parece que la situación, y ahora vamos a escuchar al coordinador del autocovid, pero sí que parece que por la situación y por el número de PCR que se están haciendo y el número de nuevos positivos y demás, repito, creo que aunque de manera lenta, y nos lo comentaban, está mejorando. Sí, está mejorando la situación, o eso es lo que parece. Como bien decía y comentaba Jaime, vamos a escuchar precisamente que quién mejor que él nos lo explica, el coordinador enfermero que lleva en la zona del autocovid. El tema de las PCR va en cuestión de demanda, es decir, nosotros realizamos pruebas tanto a pacientes sospechosos, que pueden ser pacientes sintomáticos derivados desde el médico de atención primaria o derivados desde urgencias de atención especializada, que sería el hospital, o también también puede ser un contacto estrecho, que son contactos estrechos de los positivos, y tenemos una gran cobertura, sobre todo con gente de contactos estrechos. Cuando hay muchos positivos en un día, estamos hablando de que unos 100 casos pueden ser 10 contactos estrechos y estamos hablando de 1000 contactos estrechos con 100 personas. Como han ido bajando los positivos, pues ahora mismo hay menos demanda, pero aún así se sigue trabajando. Nosotros en las peores épocas hemos estado haciendo entre 700 e incluso más PCR solo aquí en el COVID Auto, sin contar cribados, pateras y demás. Y hoy en día podremos estar, esta semana, entre 300, 400, depende del día. En fin, y los chinijillos, los papás y las mamás con los niños, que ese es el protocolo. Cuando un niño se siente un poquito mal, el protocolo es hacerse la prueba PCR. ¿Qué cara ponen? Ahí habría... Sí, ¿no? Yo se lo comentaba a nuestro compañero que iba a grabar que claro, es difícil, ¿no? Porque hay una cola de niños con sus papis, como bien dice, y claro, entra uno, sale... Pues lógico, ¿no? Si es incómodo a lo mejor para nosotros, imagínate para los pequeñitos, ¿no? Sí. Entonces, claro, sale uno medio llorando, medio tal, entonces el siguiente ya dice, uy, jala un poco de la mano. Yo no sé si irme para mi casa, pero sí, es cierto que yo pensé que era solo vehículos y que el tema de pues a pie se hacía en otro lugar, pero hay varias zonas habilitadas para quien pueda ir en vehículo y para quien no. Sí que es cierto que recomiendan que siempre que se pueda se vaya en vehículo, me lo comentaba en este caso él, porque claro, para evitar mayor contacto y demás, pero en cualquier caso también puedes ir si no tienes vehículo a realizarte. Y me llamó una cosa la atención, que cuando llegamos a grabar, ¿no? Entraban varios niños con sus padres y claro, los padres entraban y los niños decían, a lo mejor uno iba a tocar la valla o tal, y los niños decían, no toques la valla que está el virus. Sí. ¿Sabes? Entonces eso es una señal más de que los niños tienen bastante interiorizado pues lo que supone todo esto, ¿no? Sí, hay niños que van a empezar a caminar ahora, que van a cumplir un año y que todos sus estímulos en su casa
son eso, ¿no? Niños que empezarán a hablar dentro de poquito y que ya están creciendo con esto. En cualquier caso, Jaime, sí que aclarar que le preguntaba, le hacía esta pregunta a él porque, claro, la gente cada vez que lo comentábamos el otro día, cuando publicamos que hay, pues, que se reduce el número de nuevos positivos, la gente se hace la pregunta de sí, claro, pero seguramente que es porque hicieron menos PCR. Entonces yo quería aclarar con esta respuesta y le preguntaba por eso que el hacer menos PCR es también indicador y señal de que la situación está mejorando porque no hay tanta demanda y no hay tanta, no hay tanto contacto estrecho, no hay tanto positivo y con lo cual se hace menos PCR. Una cosa va de la mano con la otra. Bueno, ¿y por qué los niños y las niñas que hay ahí no me ven salir a mí de ese despacho? Porque yo saldría. Entonces los niños ya en estampida y no vienen, porque son flojo no, lo siguiente. No creo que sea cuestión de la fecha de nacimiento, en mi caso, porque, por ejemplo, la persona que vamos a entrevistar ahora nació el mismo día que yo y tiene un carácter y una fortaleza bastante notable. Saray Rodríguez, la portavoz del Partido Popular en Tías. Hola, Saray, buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Digo que el hecho de que sea flojo no tiene nada que ver con haber nacido el día que he nacido, porque, en fin, en tu caso, que has nacido el mismo día, de muchísimos años después, en fin, fuerte, ¿no? Yo creo que sí, que soy una persona fuerte, por lo menos para algunas situaciones, igual para otras no tanto, pero sí, tú también lo eres, aunque digas que no. Para darle leña a los socialistas al menos sí que se saca músculo. Para eso estoy súper fuerte y súper preparada siempre, además. Bueno, lo último en fin, que han advertido ustedes en Tías es que acaba de gustarles demasiado que se prorrogue el presupuesto, porque el presupuesto prorrogado son las cifras que había en el año 2019, quiero recordar, o en todo caso antes de que estallara la pandemia, y un presupuesto se hace acorde con la realidad del territorio y de sus gentes, y no tiene nada que ver lo que había entonces, lamentablemente, con lo que hay ahora, ¿no? Así es, Jaime, tras la decisión del grupo de gobierno actual en Tías de continuar con esos presupuestos prorrogados, pues nos llamó tantísimo la atención en el sentido de que estamos comprobando que nada tiene que ver la realidad que existía en diciembre del año 2019, que fue cuando se elaboraban y preparaban esos presupuestos que tuvieron vigencia durante todo el año 2020, que en realidad solo tuvieron una eficacia durante el primer trimestre del año 2020 hasta el momento en el que se saltó el estado de la pandemia, y donde la realidad sí que ya ha cambiado no solo para el municipio de Tías, sino para todo en general. Y lo que no puede ser o lo que no es de recibo es que haya transcurrido el plazo de un año, que el grupo de gobierno sabía y conocía la situación en la que nos íbamos a encontrar y la que nos estamos enfrentando ya en este 2021, y que ni siquiera hayan sido capaces de hacer unas previsiones mínimas, con lo cual nos llama muchísimo la atención y cómo no, pues hacer esa crítica y ponerlo sobre la mesa y además aportar. Nosotros aunque estemos en la oposición, creo que es un momento bastante complicado, bastante delicado, no solo en lo sanitario, sino también en lo económico, y realmente durante el año 2021 cuando vamos a notar esa dificultad económica para los vecinos. Hola, muy buenas tardes, Saray. Yo preguntarle, claro, porque habla de esos presupuestos, como bien comenta, no solo la situación sanitaria, sino que la económica también es bastante desagradable para muchos colectivos y sectores. Yo imagino que en esos presupuestos, si no ahora me comenta, pues lo que echan en falta quizás es que se haya movido un poco, se hayan cambiado un poco determinadas partidas para ayudar precisamente a esos pequeños y medianos comercios o a esos colectivos que se han quedado en situación de vulnerabilidad durante toda esta crisis. Precisamente ya veíamos como a lo largo del 2020 se producían esas modificaciones presupuestarias, y evidentemente que Servicios Sociales fue el área a la que se le ayudó y a donde todas esas modificaciones se trasladaban esas partidas económicas. Vemos como en esta semana el grupo de gobierno sacaba nota de prensa en el que hablaba de las toneladas de alimentos que llegaban al municipio, porque no podemos olvidar que tiene un municipio turístico, que al final toda la isla, ¿no?, pero de manera especial su población residente, sobre todo en lo que es Puerto del Carmen, trabaja casi, digamos que en exclusividad en el sector turístico y en el sector hotelero, sobre todo, básicamente. Sí que es verdad que se han producido esas modificaciones,
Y entonces de ahí precisamente nuestra queja o nuestra pregunta, ¿por qué no se ha elaborado un presupuesto más acorde a la realidad, a la nueva realidad que tenemos en este 2021? Por ejemplo, pues ya con unas partidas en servicios sociales que estén reforzadas y no que a lo largo de todo este año volvamos otra vez a sufrir o tener que tirar de esas modificaciones presupuestarias, porque entonces ahí sí que hay un poco de libre albedrío. ¿Qué va a hacer el grupo de gobierno? No se conoce cuál va a ser su política, sino dar patadas al balón hacia adelante y trabajar en esa línea, pero a golpe de improvisación, desde luego. De todas formas, Saray, ustedes también se han opuesto, igual que ha hecho la patronal turística. En fin, la patronal turística se puede entender porque a nadie le gusta que le toquen directamente su propio bolsillo, ¿no? Pero una fuente de ingresos que procura el actual gobierno tripartito en Tías, que es volver a implementar las tasas o el pago, ¿no? por construcción, ¿no? Que creo que ustedes fueron los que lo quitaron durante su gobierno, y ustedes lo critican. ¿Cómo puede entender la gente eso? Que cuando vaya a haber más dinero, o al menos una vía de ingresos, no acabe de gustarles a parte de los responsables públicos que son ustedes, Saray. Pues por una cuestión muy sencilla, Jaime, no podemos olvidar que esto fue una medida que se adoptó en el año 2015. Se eliminó el impuesto de construcciones en toda Canarias, es el único municipio de Canarias en el que se eliminó este impuesto. ¿Y para qué sirvió en aquel momento? Para dos cosas fundamentalmente. Para favorecer la inversión del segundo plan de modernización, el cual gozó de unos niveles de ejecución que rozan el 90% de los proyectos que estaban incluidos en él. Y por otro lado también sirvió para que los vecinos del municipio de Tías, aquellos que iban a construir viviendas unifamiliares, también sirviera para que ese dinero que se ahorran del impuesto pues fuera destinado a la inversión. ¿Qué ocurrió? Que Tías fue el municipio de Lanzarote donde más empleo se generó y por consiguiente más empleo se creó. ¿Qué quiere decir? Que aún así, eliminando no solo el impuesto de construcciones, también digamos que conseguimos una rebaja de en torno a un 30% en el impuesto de IBI, en el impuesto de bienes inmuebles. Aún así, conseguimos recortar una deuda que existía en torno a 32 millones de euros y dejamos unas cuentas saneadas con 24 millones de euros. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más baja la presión fiscal, mayor inversión se produce en el municipio. Y precisamente esto es lo que tememos que va a ocurrir en este momento. Y en un momento especial en el que lo que se está demandando y reclamando a las administraciones son ayudas, subvenciones, líneas de ayuda a las empresas, y no solo a las empresas, estamos viendo cuál es la realidad. ¿Para qué queremos cobrar impuestos si las empresas o los vecinos no pueden hacer frente al pago de las mismas? Precisamente lo que hay que favorecer es que el dinero que quede o el dinero que exista se pueda mover para que se siga manteniendo algo de empleo. No podemos olvidar que la construcción en este momento es el que está tirando de la economía. Turismo no tenemos. Si a eso le ponemos la traba de cobrar impuestos, pues a lo mejor disminuye la inversión. ¿Y por qué además estamos en un momento clave no solo por parte de la economía? Estamos inmersos en la redacción del tercer plan de modernización. Igual esto puede ser un factor que determine que algunas empresas que tenían previsto proceder a la renovación de la planta hotelera, que al final es de lo que es el espíritu de los planes de modernización, igual esto también les haga pensar y no tiren hacia adelante con los proyectos que tenían en mente, con lo cual, desde luego que coincidimos plenamente con Asolar en esta solicitud que han hecho públicamente. Además, me imagino que también habrán hecho esas alegaciones a este impuesto y nuevamente hacemos ese llamamiento porque entendemos que lo que funciona no hay que eliminarlo. Y en esta ocasión, si funcionaba que favoreciera la eliminación del impuesto, el mayor desarrollo de proyectos de los planes de modernización y también se generó empleo, yo creo que básicamente esa es la mejor medida social que se puede crear por parte de las administraciones, que favorecer la creación de empleo. Y el sector de la construcción es el único que está tirando el carro en este momento. Pues Saray Rodríguez, muchas gracias por sus explicaciones y por atendernos estos minutitos. Que tengas un buen día. Buen día, muchísimas gracias. Y un buen fin de semana de paso. Por eso nos queda ya pasar consulta con Saúl García, que creo que ya lo tenemos también ahí con nosotros, y ya nos podremos ir de fin de semana. Paula, fíjate tú que ya todos los trabajos fueran así de fáciles todos los trabajos. Saúl, muy buenas.
Muy buena, Jaime. Y Paola, ¿qué tal? Oye, pues al final, porque no apostamos nada, pero lo hubiésemos acertado, bueno, o semi-acertado, lo de permanecer en la fase 4, lo único que por una semana, no por 15 días. En fin, de lo malo, al menos Sí, lo menos malo. sí, pero bueno, por lo que decíamos ayer, que tampoco si pasamos a la fase 3, que esperemos que pasemos no solo a la 3 sino a la 2 a la uno, sucesivamente, bueno, con la 3 tampoco hay una diferencia excesiva, entonces el cierre de todos los establecimientos a las 6 de la tarde, pero la hora del toque de queda es similar, el interior de los bares es el mismo, y hay algunas medidas que son exactamente iguales, que me parece a mí que vamos a convivir con ellas un tiempo más, ¿no? Sí, bueno, en principio hasta el día 11 y luego ya a partir del 11 así estamos en 3. No sé si podemos bajar a Bueno, 2 en 2 yo o solo me hay que ir refiero a un tiempo bajando. más más allá del 11, creo yo. Me da la impresión, ¿no? Sí, puede ser un plazo demasiado corto, me parece a mí, tal y como hemos hablado hace un momentito con Baltasar Gómez, con el que creo que tú también has hablado estos días pasados, a tenor del reportaje que se publica en Diario de Lanzarote, en la edición impresa de ese ingente trabajo que están realizando los rastreadores y lo que nos decía a nosotros, el barullo de casos que hay y de reuniones familiares y de brotes y de gente en cada brote y, en fin, va a ser tanto complicado, se prevé que sea un poco complicado poner fin a todo esto a muy corto plazo al menos. Claro, es que en la segunda ola, entre a finales de agosto y septiembre, con menos de 600 casos, se tardó más de un mes o un mes exacto en bajar a menos de 100. Y ahora yo creo que vamos a tardar bastante más, porque primero porque estamos por encima, estamos rondando los 1000 o hemos estado por encima, ahora estamos rondando los 1000, pero es que en los últimos días es verdad que no estamos viendo cómo ha habido el día que más contagios hubo, creo que fueron 124, y hubo bastantes días por encima de 100, pero no baja tanto como desearíamos, ¿no? Hemos visto algún día de 30 y tantos, pero sigue habiendo 40 y 50 casos al Exacto, día, así que 54 ayer me parece, me ¿no? da la ¿Habías impresión de dicho? que, de que vamos 54, a tardar sí, mucho. sí, De exacto. todas No, formas, ayer 59, es si verdad que no me... estamos en una incidencia acumulada de unos 300 y pico casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Y vemos como en la Comunidad de Madrid, en algunos sitios han relajado, digamos, las medidas por una incidencia de 800 y 900 casos. Así que vemos como De cada todos uno modos, aquí Saúl, hace un poco lo que... no sé cómo eres de optimista en eso de esas previsiones de que Lanzarote ya está, aunque de manera lenta, pero mejorando. Pero lo que me comentaban el coordinador del Autocovid y también Baltasar es que, bueno, en principio parece que se están haciendo menor número de PCR y eso va hilado pues a que hay pues menos contactos estrechos, menos positivos. Parece que la situación pinta de Sí, momento más o menos, vamos, que hay una mínima esperanza, ¿no? De que poco a poco se van cumpliendo esas previsiones e iremos mejorando, ¿no? sí, 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 claro. Si se mira la gráfica, está claro que el pico ya se ha llegado, que se va a bajar. La cuestión es que no baja tan rápidamente como sería deseable y sobre todo que seguirá bajando siempre y cuando sigamos manteniendo estas medidas. Y que lo que se ha visto que no funciona es empezar a bajar o llegar y entonces decir, bueno, pues ahora otra vez volvemos a reunirnos y a hacer fiestas como si no hubiera habido virus, con lo cual las medidas de estas restricciones pues probablemente vamos a tener que tenerlas durante mucho más tiempo, no a lo mejor no tan, no con ese cierre a las 6 y a lo mejor no con el toque de queda a las 10, pero que lo que yo creo que más echa de menos la gente, que es eso, el contacto con otras personas y el tener una vida más espontánea, más natural, a mí que vamos a seguir unos cuantos meses así. Es así. Bueno, antes he hablado de Diario de Lanzarote, también Saúl acaba de poner en esta edición de impresa cara y nombre y apellidos a esas personas que están recibiendo facturas de Canal Gestión de 3 y de 4 y de 5.000 euros. Una mujer en concreto en 2 meses Sí, o en 2 facturas
9.000 euros. Es que a mí se me encoge el corazón, o sea, me entran escalofríos pensar que un día a mi casa puede llegar una factura de 4.000 euros. Es tremendo. Yo no sé qué tal están esas personas de estado de ánimo, Saúl, que es al principio lo primero que puedo pensar, porque luego yo lo de pagar pues ya está. Sí, Pero sí, claro. tiene que ser tremenda la situación de esta gente, ¿no? Efectivamente, es como algo tan sencillo como pagar la factura del agua o como tener un servicio de agua, que es un derecho universal, ¿no? Se puede convertir en un dolor de cabeza tremendo, porque en este número llevamos varios números hablando con personas que tienen facturas disparatadas y claro, cuando se ceñían esas facturas a una urbanización concreta en Costa de Guise, se puede decir, bueno, una fuga para toda la urbanización y entonces están imputando el coste, pero y si hubiera habido alguien, algunas facturas de estas escandalosas, podrías pensar que alguien a lo mejor se está queriendo aprovechar de la gestión, pero cuando resulta que es que hay varias decenas de facturas, iba a decir millonarias, pero bueno, son de varios miles de euros y varios cientos de facturas que no son de miles de euros, pero sí son de 400 euros o 200, que es una barbaridad pagar eso de agua. Pero claro, llegas a este extremo por ejemplo, de esta mujer de Charlotte, que en 2 facturas pagar 9.000 euros, que lo que dice es que no piensa pagar no piensa pedir un crédito, tendría que pedir un crédito para pagar la factura del agua, algo que es inaudito. Y además de que la actuación de Gran Gestión digamos que es bastante lamentable por dejar que se llegue a ese extremo, que se supone que tienen que monitorizar esas tuberías y ver que se está perdiendo todo ese agua y llegar antes de que haya 8.000 o 9.000 euros, como ha pasado en otros casos, es que luego la respuesta también es igual de lamentable, porque solo deja a los usuarios la vía de ir a los tribunales y que lo decidan. Pero mientras tanto, es verdad que tanto en este caso como en otros, de otras personas con las que he hablado, hay un sufrimiento tremendo, de una preocupación de tener que vender algo o pedir un crédito para pagar la factura del agua. Hombre, es que esto no tiene ni pies ni cabeza. O sea, la angustia que tiene que tener esa gente es tremenda, porque estás pensando en la deuda, estás pensando si los intereses corren mientras no la pagas, estás pensando en que te puedan embargar. Es que es tremendo. O sea, yo la verdad... Claro, es que se ven desamparadas esas personas, porque bueno, no puede ser que haya tantas personas que tengan tanta responsabilidad sobre el estado de sus tuberías. Y si es así, como ha sido este caso y otros, cuando lleva un día perdiendo agua, ahí tiene que aparecer alguien de la empresa para cortar el agua y que se dé cuenta de que el contador va como un loco y que no suba la deuda hasta los 9.000 euros. Es que en este caso le aseguraron que ya estaba el problema resuelto y la siguiente factura vuelve a llegar a otros 3.000. Claro, cuando se ve digamos, un consumo anómalo, ¿no? Está diciendo en mi casa, por ejemplo, o en casa de cualquiera de la gente que se paga 20 euros, 15, 20, en fin, lo que sea, ¿no? Cada uno pagará más o menos lo mismo durante muchos meses y de repente un día pega un taponazo para arriba, pues efectivamente, ¿no? De hecho, en el ejemplo que ponen en este número, pues apareció por ahí el operario, y vio que había una rotura, vio que el contador daba mucha vuelta y dice, la de vuelta queda esto, igual te cae una factura de 500 euros. Claro, creo que esa fue la respuesta, ¿no? Sí, es que sí, pero luego, digamos que a la abonada yo creo que no se le puede achacar nada, porque hizo todo lo que debía hacer, pero le tenía que haber avisado antes, o han estado cobrándole, como se quejan muchos otros usuarios, que les están cobrando aire, y de hecho lo han demostrado a través de vídeos en los que se deja abierto el contador y sale aire, no sale agua. Y claro que esto no, en fin, esto es un despropósito total. Yo no sé si Cara Gestión se quiere marchar o quiere jugar todas las deudas que tenía, el coste, los 100 y pico millones de euros que pagó para tener
para tener el sistema integral del agua, pues yo creo que esta no es la mejor manera de hacerlo. No es, desde luego que no lo es. Recordemos en este punto que el Cabildo de Lanzarote o el Consorcio Insular de Agua recordó que cada vez que haya una cierta anomalía, que alguien tenga que presentar una reclamación del índole que sea Canal Gestión, que también la presenten ante el registro en el Cabildo de Lanzarote, en el registro Consorcio del Agua, pues para que se tenga todo esto controlado. Sí, lo que pasa que eso de momento para lo único que sirve es para que el Cabildo, el Consorcio tengan constancia de esas quejas. Pero la deuda sigue ahí y la preocupación de los usuarios sigue ahí. Desde luego que sí. Saúl, muchas gracias, que pases un buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana a todos. Hasta luego, pues también nos vamos a ir ya, ¿no? Sí, yo con respecto a esto último saco una conclusión y no concretamente de Canal Gestión, que también, sino en general, que a veces somos muy poco empáticos, ¿no? en estas situaciones, y que yo sé que nadie quiere perder, ¿no? Pero que es cierto que en estas circunstancias, pues al final aquellas empresas que cuentan con cierto colchón económico, que pueden subsistir a pesar de las circunstancias, tener en cuenta también a aquellos que están ya, o sea, no terminar de asfixiar a aquellos que ya están bastante ahogados con la situación, ¿no? Y hablo de Canal Gestión y de muchísimas otras situaciones. Una cosa de estas, en fin, por lo que sea, o un error, o un consumo inadecuado, en fin, lo que sea, pero que te llegue una factura de esas características, es que te cambia tu vida salta en mil pedazos. Desde luego, y que una economía normalita, como puede ser la nuestra. Exacto, sí, que eso te iba a comentar, que puede ser que tengas unas circunstancias en las que, bueno, pues te afecta, ¿no? Pero bueno, pues dices, bueno, pues vamos a ver qué hacemos con esto, pero también puede ser que tengas unas circunstancias ya lo suficientemente complicadas como para que encima te lleguen este tipo de cosas, que ya te termina de ahogar, como digo. En un muy alto porcentaje la gente vive al día, y se está demostrando. Exacto, o sea, la gente no puede aguantar 2 meses, prácticamente. O sea, la inmensa mayoría de la gente somos así. O sea, vivimos tan al día que 1 mes, 2 meses, 3 meses y se acabó el músculo, ¿no? Te llega un taponazo de estos, pues en fin. Por eso digo que aquellas empresas que en fin, que no lo están pasando tan mal, o que yo sé, repito, sé que todo el mundo mira por sí, que nadie quiere perder, ¿no? Pero al final estamos en unas circunstancias pues excepcionales, ¿no? Y que también hay que mirar por aquel que peor lo esté pasando, a pesar de que tus circunstancias también sean complicadas, pero creo que toca ser empático en estas circunstancias. Así es. Bueno, pues nada, Paula, nos vamos de fin de semana y el lunes volvemos. Buen fin de semana. Hasta luego, igualmente. Quedan en manos de la información en biosferadigital.com. Cualquier cosa que acontezca a partir de ahora, los datos tendrán que salir ya dentro de un momentito, lo vamos actualizando, y otras noticias a lo largo de todo el fin de semana. Es muy fácil, biosferadigital.com. Ahí estaremos nosotros. Hasta el lunes. Buenas tardes.